Empresas de gas propano bajo investigación. Usuarios aseguran que les venden menos producto por cilindro. Larga espera para víctimas del Cambrai y familias siguen esperando entrega de viviendas en proyecto Mi Familia Querida. Por hacinamiento en cárceles, Gobernación analiza redimir condenas a determinados reos. Expertos consideran que la propuesta es viable siempre y cuando se incluya al sector justicia. ONU será supervisor de procesos de paz y el fin del conflicto en Colombia. Adrenalina y velocidad se vive en el inicio del Campeonato de Aceleración 2016. Las bajas temperaturas continúan presentes en el territorio nacional, mínimas de hasta 0 grados en Quetzaltenango. Brindamos más adelante aquí en Telediario. Iniciamos esta jornada de noticias. Las quejas contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por falta de medicamentos cada vez son mayores, Vanessa. Y según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos, los pacientes de oncología y VIH no reciben los medicamentos que necesitan. Han pasado más de 25 días del nuevo año y decenas de afiliados ya han levantado el Guatemalteco de Seguridad Social. La Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido al menos 60 denuncias por falta de medicamentos. Hay medicamentos que sí no hay. Por ejemplo, leche. Yo no consumo, pero sí sé que no hay. La lactulosa. Hay niños que necesitan cierta clase de leches. Tuvimos acercamiento con afiliados, pacientes de servicios de otras unidades, quienes han indicado. Hemos evidenciado en el tema de los pacientes oncológicos, tanto en el área de salud pública como en el tema del ICS, desabastecimiento de productos específicos para tratar estas enfermedades. También algunos antirretrovirales que han estado en cero dentro de las unidades y algunos medicamentos y productos que se utilizan para que los pacientes puedan de alguna u otra forma estimular su sistema inmunológico. Pero hay opiniones divididas entre los mismos. Fíjese que en ese momento lo que me han recetado sí hay. Sí, la verdad yo no he tenido ningún problema con lo que es la institución. Quisimos conocer la posición de autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través del Departamento de Comunicación solicitando una entrevista. Sin embargo, nuestra solicitud no fue respondida. Con imágenes de William Álvarez, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, Información Actual. Mientras tanto, el Hospital San Juan de Dios se sumó a la medida de presión por incumplimiento de pago a médicos residentes y emisión de nuevos contratos. Este martes también cerró sus consultas externas, al igual que lo han hecho otros centros asistenciales. Otra vez, este fue el panorama en el Hospital General San Juan de Dios. La Junta de Médicos decidió unirse para acuerpar a los médicos residentes que no han recibido pago de salarios y bonos de al menos 2 meses atrás. La decisión de cierre de las consultas externas se toma como medida de presión para que la cartera de salud agilice los trámites de pago y emisión de nuevos contratos que anulen la cláusula de prohibición de asambleas y participación de manifestaciones. Según el reporte, son más de 1.700 médicos residentes quienes se han visto afectados y que desde el pasado 11 de enero decidieron suspender sus servicios en 8 hospitales, a los que gradualmente se unieron otros hasta hoy que la medida se ha generalizado en 11, con cierres de toda la atención en las consultas externas de los hospitales Roosevelt, que afecta al menos a 600 personas al día, y ahora el San Juan de Dios, donde unos 700 pacientes se quedarán sin atención diariamente hasta que se paguen los más de 12 millones de quetzales en salarios y bonos. Telediario, Información Actual. Autoridades de salud adelantaron que esperan que el Ministerio de Finanzas asigne la cuota y se liberen los recursos para efectuar los pagos atrasados de salarios y bonos a 1.700 médicos residentes, condición que piden los galenos para reanudar la atención en los hospitales. Además, adelantaron que a más tardar el próximo viernes se tendrán listos los nuevos contratos a los cuales se les ha suprimido la cláusula que provocó la inconformidad, pues pretendían vedar el derecho de manifestación y participación en asambleas a los médicos, por lo que depende de la agilización de estas gestiones, la normalización de los servicios de consulta externa en 11 hospitales. Y este 4 de febrero, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres realizará un simulacro de terremoto. La institución busca medir la capacidad de reacción de los cuerpos de emergencia.
A menos de 10 días de conmemorarse un aniversario más del terremoto que azotó nuestro país en 1976 y que dejó como saldo 23.000 fallecidos y más de 1 millón de damnificados, será realizado un simulacro en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en la Zona 13 capitalina este próximo 4 de febrero. Es para conmemorar los 40 años del terremoto. Nosotros nos encontramos ahorita preparando el equipo, poniéndolo en óptimas condiciones, porque ese día se realizará el simulacro, como bien usted lo dijo, y será en tiempo real. Se van a montar varios stands de las 3 etapas, antes, durante y después de lo que se realiza a la hora de un evento de esta magnitud. Se van a activar las instituciones de primera respuesta, se va a montar un puesto de comando completo y se va a activar parte del equipo USAR de Guatemala. Este siniestro ocurrió justamente a las 3:33 de la madrugada mientras la mayoría de personas se encontraba durmiendo, lo que contribuyó a que hubiesen un mayor número de víctimas. El último terremoto registrado en el occidente del país ocurrió el 7 de noviembre del 2012 y aunque el número de fallecidos no superó el medio centenar, se busca con este tipo de simulacros evaluar el nivel de respuesta que tiene Guatemala ante este tipo de desastres. Telediario, información actual. En otro tema, las empresas de gas propano se encuentran bajo investigación y es que varios usuarios aseguran que les venden menos producto por cilindro. Para garantizar precios justos y peso justo, porque no solo hubo un alza y todavía hay algunos consumidores que indican que no se le está dando el peso cabal. Ante las crecientes denuncias sobre dudas en la cantidad de producto, diversas autoridades supervisaron plantas de envasado y distribuidoras de gas propano. En el área de hidrocarburos ingresa una denuncia por semana. En Adiaco, 15 denuncias han ingresado por malas prácticas. De 20 cilindros que se pesan, encontramos normalmente 1 o 2 cilindros que tienen menor cantidad y lo que andamos viendo es haciendo un proceso para que esto se corrija, para que todos los equipos de medición que tienen las plantas estén debidamente calibrados. Los problemas que tenemos con contenido de gas, coordinamos con las empresas para que le repongan a los consumidores el gas que les hizo falta. En noviembre pasado se dio una alza sorpresiva e injustificada del gas propano, insisten autoridades, entre 15 a 60 quetzales, que los llevó a comparecer ante el Ministerio Público por posible especulación de precios. Ha transcurrido 2 meses de eso y el proceso se encuentra en ratificación de declaraciones. No se vislumbra que estos precios regresen a la normalidad, por lo menos no de manera voluntaria. Que el precio del gas propano tiene que disminuir, que los guatemaltecos tienen que empezar a sentir la disminución que hay en los precios internacionales. Exhortando al Ministerio de Energía y Minas para que inviten a empresas regionales interesadas en ingresar al mercado el tema del gas propano en el país con el objetivo de ampliar la oferta. El tema del gas propano impacta también en el pan popular y tortillas, alimentos servidos y por supuesto en los hogares guatemaltecos. Telediario, información actual. Autoridades de economía descartan devaluar el quetzal frente al dólar. La reacción surge luego que algunos sectores señalaran que pronto habría una política cambiaria. La política cambiaria no es una medida aislada que se debe tomar, sino que es parte de un conjunto de la política macroeconómica que ha sido de lo más valioso para el país. De parte mía, transmitirle a la población, a los actores económicos, que esto no se está considerando, que fue un rumor o bien intencionado o mal intencionado, lo desconozco, pero sí transmitir a la población de que nosotros como Gabinete Económico, Junta Monetaria, el tema no se ha discutido e insisto en que deberíamos discutir más o insistir en diferentes autoridades y nosotros como gobierno, por supuesto, en implementar otras políticas que nos den competitividad. Tomando en cuenta que la ley de tarjetas de crédito entrará en vigencia en el próximo mes de marzo, la Superintendencia de Bancos trabaja en un reglamento. Autoridades de la Superintendencia de Bancos están creando y trabajando 17 reglamentos que regirán diversos artículos de la nueva ley de tarjetas de crédito ante la inminente entrada en vigencia en marzo próximo, independientemente de la resolución de la Corte de Constitucionalidad en relación a los amparos interpuestos para suspender la normativa por parte de la Asociación Bancaria y Asociación de Emisores de Tarjeta de Crédito. A casi 2 meses de vigencia de esta ley y la expectativa, empresarios a partir de febrero cortarán
ofrecerán algunos servicios, como la línea de crédito a través de Visa Cuotas, como medida de presión. 80.000 personas se estiman utilizan este sistema de pago. Prevén que el fisco deje de percibir 35 millones de quetzales. Telediario, información actual. Ya han pasado 12 minutos después de las 7 de la noche. Hay información importante, le invitamos a que siga con nosotros. Una breve pausa y volvemos. Gracias por seguir en compañía de Telediario. Las víctimas del Cambrai lamentablemente deberán seguir esperando para tener una vivienda propia. Y es que debido a la falta de presupuesto se retrasó la construcción de casas en el proyecto Mi Familia Querida. Esperar. Ese es el verbo con el que los damnificados de El Cambrai viven desde octubre del año pasado, luego de la tragedia que acabó con decenas de personas y viviendas. Esto se debe a que después de ello, las autoridades de turno planificaron la reconstrucción de viviendas que prometieron entregarían en Navidad, pero desde entonces los sobrevivientes han pasado una larga espera que deben prolongar hasta marzo, pues los desembolsos financieros presentan retraso. Pues lo que ha mermado un poco, ha bajado el ritmo, es la construcción de las casas, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones administrativas, es por el pago de la empresa que puso los moldes. El Congreso trasladó los fondos, pero no directamente a los ministerios. Nosotros dependemos del Ministerio de Finanzas porque hay asuntos de techos presupuestarios. Era como esa donación ponerlo dentro de los techos presupuestarios o hacerle techo al Ministerio de la Defensa y Comunicaciones. Esta sería la tercera vez que el proyecto se retrasa, pues en Navidad se ofreció una entrega de viviendas, pero fue simbólica. En esa fecha se dijo que el proyecto se entregaría en los primeros 15 días de enero, pero tampoco fue así. Y ahora anuncian una nueva fecha. Ya el señor presidente se reunió con los vecinos, los beneficiarios y la empresa que está construyendo las casas, ¿verdad? Comprometiéndose primero con los vecinos a que el proyecto se va a concluir. El proyecto Mi Querida Familia se ejecuta en San José Pinula. Consiste en una urbanización con 181 viviendas, cuyos beneficiarios son familias que perdieron su vivienda tras un alud. Telediario, información actual. El nuevo ministro de Desarrollo Social plantea utilizar tarjetas de débito para los beneficiarios de los programas sociales. Las autoridades esperan que con esta medida se pueda garantizar la transparencia y evitar la politización. Desde que se inició la entrega de la Bolsa Segura, las críticas por este programa han sido muchas y según autoridades, el programa se ha politizado en otras administraciones. Por eso, el actual titular de la cartera propone una nueva estrategia que permitirá transparentar las entregas. Las gentes que tengan la tarjeta de débito podrán acudir a estas abarroterías certificadas para poder cambiar con esa tarjeta su bolsa de alimentos. La nueva propuesta se focalizará en 175,000 familias de Alta Verapaz, Sololá, Quiché, Huehuetenango y San Marcos, por ser los lugares con mayor índice de pobreza. Sin embargo, a criterio de expertos, si no se tiene un control adecuado, en nada servirá la nueva metodología. Ahí solamente van a cambiar una modalidad de entrega, pero el espíritu del programa, que es clientelar, no va a ser modificado porque la gente reciba la bolsa. La propuesta de la cartera también analiza implementar para el pago de nómina a los trabajadores del Estado y con esto garantizar que no existan plazas fantasmas. Si la persona que trabaja para X dependencia le depositan en esa tarjeta de débito, esta persona puede hacer lo que desee. La nueva modalidad será puesta en marcha en aproximadamente 3 meses. Telediario, información actual. El director del Fondo de Desarrollo Social fue destituido después de que se conocieran anomalías en la compra de maquinaria por un monto de 101 millones de quetzales. Estamos averiguando. La verdad es de que esto fue en los últimos días del mes de diciembre. Estamos averiguando con el departamento legal qué es lo que sucedió acá
Tengo entendido también de que no se ha declarado lesivo este contrato de la compra de esta maquinaria, de estas 89 máquinas, que son 15 convoyes. Pues hasta ahí, estoy esperando que el departamento jurídico me dé algo de esto. Los abogados son los que nos van a decir, y si hay que denunciar, pues daremos las denuncias correspondientes. En otro tema, según el abogado de Brian Jiménez, será la próxima semana cuando se realice el traslado del expresidente de la Federación de Fútbol a los Estados Unidos, y es que ese país lo requiere por supuestos actos de corrupción. Podría ser la próxima semana que el expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, abandone el país para poder ser juzgado por supuesta corrupción en la FIFA, esto en Estados Unidos, ya que según uno de sus abogados defensores se están haciendo los últimos trámites que corresponden en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Que ellos ya le solicitaron las garantías mínimas que exige el Estado de Guatemala para la entrega del solicitado en extradición, en este caso Brian Jiménez. Y el gobierno de los Estados Unidos, creo que entre hoy y mañana, está cumpliendo con esas garantías mínimas, garantizándole al Estado de Guatemala que sus derechos humanos y sus derechos procesales le van a ser garantizados por parte del Estado requiriente, que en este caso es Estados Unidos. Brian Jiménez permaneció fugitivo de las autoridades durante diciembre y luego fue capturado en un hotel de la ciudad capital. Al aceptar ser juzgado en el país de América del Norte, se hicieron los trámites correspondientes para ser extraditado. Telediario, información actual. En otro tema, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad piden que extrabajadores de la Municipalidad de Antigua y la Contraloría sean ligados a proceso por supuesta corrupción en esa comuna. Esto ocurre en medio de la oposición de la defensa. El Ministerio Público, en conjunto con la CICIG, solicitaron que los 7 extrabajadores de la Municipalidad de Antigua, Guatemala, y 4 contralores sean ligados a proceso por supuestamente haber cometido hechos de corrupción en ese lugar, beneficiándose con dinero al obedecer las órdenes de Adolfo Vivar para hacer contrataciones con sus familiares. Edgar Ruiz, quien se quedó como jefe edil en el año 2012, luego de la captura de Vivar, también ha sido señalado por los entes investigadores de ser cómplice y partícipe de estos ilícitos durante los años 2008 al 2012. Los 11 han permanecido en prisión provisional mientras esperan la resolución del juez de alto impacto B, Miguel Ángel Gálvez. Telediario, información actual. Un grupo de familias sigue a la espera de conocer su futuro. Esto después que el lugar que habitaban fuera declarado zona de alto riesgo. A continuación le presentamos esta problemática en el segmento Quéjese, donde su voz sí se escucha. Los niños se enferman por el frío, las infecciones respiratorias, por el polvo, las alergias que los niños más que todo sufren. Ante el riesgo que representa la colonia Asunción en Misco, la coordinadora lo declaró inhabitable. Por ello, varias familias fueron desalojadas y llevadas a un albergue en Vista del Valle, en la zona 10 de Misco. Ante la instalación, se les asignó una vivienda provisional, que usarían solo por 6 meses, mientras que finalizaba la construcción de las casas que se les prometió en Ciudad Satélite. Pero de eso ya han transcurrido más de 4 años. Y nos pueda ayudar en esta situación, porque la verdad de que aquí somos bastante los que aún vivimos todavía, ¿verdad? Hay unos que en verdad se han ido, pues porque la verdad de que no han soportado, ¿va? Pero los que en verdad tenemos necesidad de estar acá, estamos, ¿verdad? Ahorita que está es primero el polvo, hay de ahí, ahorita que hay frío se levanta mucho polvazón. Lo que está jodiendo a los niños es la tos y los ojos. Que les da conjuntivitis por el polvo. Y muchos niños salen enfermos, les ha dado hepatitis, todo eso. Pero debido a que la colonia Vista del Valle se encuentra retirado, los vecinos también están preocupados por no contar con seguridad pública por la noche. Nosotros lo que sufrimos mucho polvo, mucho frío. Y antes venían a fumigar todo eso y ahorita ya no, y muchos zancudos, hasta culebras hay. Y entonces nosotros lo que queremos pues que nos sacan de aquí.
Entonces necesitamos nosotros de que no se quede solo ahí como buen guatemalteco que se dice una llamarada de tusa solo para motivarnos y volver a quedarnos en las mismas. Y también hacemos de que nos saquen Dios primero, eso es lo que confiamos de estas autoridades, que nos saquen en esta etapa de verano para no pasar otra vez el invierno, porque realmente nuestras casitas ya no están aptas. Por su parte, el vocero de la Municipalidad de Mixco dijo que las nuevas autoridades de la comuna se reunirán este lunes con los afectados y representantes de Conred para abordar el tema lo antes posible. Los vecinos de la colonia Vista al Valle esperan que lo antes posible las autoridades puedan retomar el tema. Y usted marque la línea contra la impunidad, 2410-3200 y quéjese. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Gobernación analiza redimir condenas a ciertos reos con la finalidad de ir depurando las cárceles del país y evitar el hacinamiento. Y para ello se evalúa el perfil de cada reo y así determinar quiénes podrían optar a estas medidas, Vanessa. Vamos a ver la información. El hacinamiento en cárceles se ha considerado como principal problema en el sistema penitenciario del país debido a los conflictos entre reclusos, fugas y falta de control. Actualmente hay más de 19.000 reos en las 22 cárceles, cuando en realidad la capacidad es de poco más de 6.000. A raíz de ello, las autoridades del Ministerio de Gobernación y Sector Justicia han iniciado a evaluar perfiles de reos con el fin de determinar quiénes podrían salir en libertad tras haber cumplido la mayoría de condena en delitos menores y el comportamiento sea adecuado. Así es, hay personas condenadas que ya cumplieron su pena y que no han salido. ¿Por qué no han salido? Porque ellos en realidad carecen de un abogado, ya sea de la defensa pública o privado, que les tramite su solicitud ante las judicaturas correspondientes. Entre personas que gozan de un derecho de retención de penas, y las personas que están privadas por delitos menores, nosotros hacemos un cálculo que es entre 3.000 y 5.000 personas. Expertos en seguridad recomiendan empezar por elaborar una estadística que por muchos años no se ha tenido, además de incluir al sistema judicial, pese a que en este exista cierto retraso en la ejecución de expedientes. ¿Qué nos permite un censo? La clasificación, en este caso, de los delitos por la tipología del acto delictivo, delito doloso y delito culposo. Obviamente, aunado a ello, pues prácticamente nos da un dato exacto de los reclusos dentro del sistema penitenciario y las condiciones en las cuales ellos se encuentran. Al realizar la depuración, también se pretende implementar la creación de más infraestructura que evitaría en un futuro un nuevo hacinamiento. Telediario, información actual. Por su parte, el mandatario Jimmy Morales afirma que son urgentes las reformas al sistema penitenciario para tomar el control en las cárceles del país, razón por la que ya se realizan algunas propuestas. En seguridad, es urgente reformar el sistema penitenciario. Esto es desde construcción de más centros carcelarios hasta tomar el control de los mismos. Tengo los datos que no sé si son certeros. Más de 2.000 personas que ya cumplieron su pena, señor ministro, usted me ayuda. Más de 2.000 personas que ya cumplieron su pena siguen en centros carcelarios. El 2.000 de 20.000 que tenemos en cárceles quiere decir que el 10% de las personas que están presas ya cumplieron su pena. Necesitamos trabajar el Ejecutivo de la mano con el organismo judicial para poder agilizar este tema. Ha renunciado el director del sistema penitenciario, Alexander Toro Maldonado. Nuestra unidad móvil ya tiene información al respecto, así que nos enlazamos para que nos brinden detalles. Adelante, Milton, buenas noches. Vanessa, Andri, muy buenas noches para cada uno de ustedes y un saludo muy especial para cada uno de nuestros televidentes. Y es que hace algunos minutos finalizó una reunión que sostuvo el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, y el ministro de Gobernación, en la cual abordaron diversos temas. Los que más destacan es una investigación que realizará la CICIG en la cartera del Interior, priorizando el sistema penitenciario. Será el mismo representante internacional de la Comisión contra la Impunidad quien nos dé más detalles al respecto. Estuvimos haciendo como una revisión general de lo que podría
ser una contribución de la Comisión con el Ministerio de Gobernación. Uno de los temas que ha sido la preocupación del señor ministro, como lo expresó esta mañana en su intervención, es el que tiene que ver con el sistema penitenciario. No hay naturalmente una solución inmediata como para decir que a partir de mañana se va a desarrollar un proyecto en un determinado sentido, pero sí examinamos aspectos importantes en los que podríamos contribuir y que esperamos desarrollar en el futuro. Miramos temas de la investigación criminal con la ley. El señor ministro tiene la pretensión de fortalecer lo más posible la investigación criminal. Entiende además, por lo que ha sido su experiencia en el Ministerio Público, de qué manera es indispensable para el país tener una... En esta conferencia de prensa también se confirmó la renuncia de Alexander Toro Maldonado. Él es director del sistema penitenciario. En su lugar queda de manera interina el subdirector Basilio Hernández. Esta renuncia se argumentó precisando motivos personales. Este es el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Desde la Plaza de la Constitución nos despedimos y regresamos con ustedes a los estudios centrales. Milton, muchas gracias por la información desde nuestra unidad móvil. Y hay más noticias. De forma unánime, la Junta Directiva del Congreso de la República determinó derogar el Acuerdo 10-2015 que creaba el Centro de Estudios Legislativos Miguel Ángel Asturias, ya que se llegó a la conclusión que este serviría para albergar a exdiputados y a exasesores. La Junta Directiva ha tomado la decisión de derogar el Acuerdo 10-2015 que fue emitido por la Junta Directiva 2015-2016 que creaba el Centro de Estudios Legislativos Miguel Ángel Asturias. Como todos ustedes conocen, esta fue una decisión que causó muchísima polémica y que además la población en general pues rechazó. Nosotros consideramos que se aprobó sin conocimiento del Pleno, no tiene presupuesto asignado, lo que permite que haya discreción de parte del Congreso. Se buscaba alojar a exdiputados y también asesores y como todos conocen el Congreso ya no tiene presupuesto para seguir volviendo esto una agencia de empleos. Rechazamos esa medida y por ende queda derogado el acuerdo el día de hoy. Además, ese acuerdo también anulaba todos los convenios actuales con las universidades del país. Derivado de hallazgos de 1.328 plazas 011 en el año 2012 en el Congreso de la República y la publicación reciente de los listados de los altos salarios, el bloque Encuentro por Guatemala presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley de Servicio Civil del Legislativo, en la que se busca dar un papel protagónico al área de recursos humanos en cuanto a disponer qué personal pueda ser presupuestado. Asimismo, que las contrataciones realizadas por la presidencia puedan tener el aval de la Junta Directiva. La iniciativa contiene modificaciones en plazas presupuestadas para que se pueda optar a una por personas que tengan entre 5 y 8 años de laborar en el poder del Estado, en algún poder, y se sometan al proceso de oposición por méritos. Se indicó que se creará un manual de uso para escoger al personal 011 para que el personal sea contratado por méritos y sea creada una nueva escala salarial para remuneraciones y no se puedan aumentar salario sin previa evaluación. Siempre en el tema del legislativo sigue la polémica en el Congreso de la República, esto debido a los sindicatos. Alexis Ponce desde nuestra sala de redacción tiene información. Alexis, buenas noches, vamos contigo. Adelante, por favor, te vemos. Gracias, Andri. Buenas noches para ti, también para Vanessa. Como ustedes lo mencionan, sigue la polémica alrededor de lo que ocurre en el Congreso de la República. Conocimos ya que existen 2 sindicatos, pero este día en el diario oficial se ha hecho pública la creación de un nuevo sindicato. Se trata del Sindicato General de Empleados del Congreso de la República, SIGECOR, que se une a los ya conocidos Sindicato de Trabajadores del Congreso, SINTRACOR, y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo,
Estol. Y esto ocurre en medio de los señalamientos que ha hecho público la Junta Directiva, específicamente el presidente de ese organismo, Mario Taracena, acerca de los salarios elevados que tienen varios de los empleados que se encuentran en el renglón 011. Cabe mencionar que dentro de estas denuncias que se han hecho también y de todo lo que ocurre alrededor de los empleados del Congreso de la República, se dio a conocer por parte de la presidencia que no existirán incrementos salariales para quienes se encuentran en este renglón, pero sí gozarán del incremento de 10% que por ley reciben anualmente todos los empleados que se encuentran en el renglón 011. Alexis, una pregunta. La CICIG también ha anunciado que participará en esta investigación de las denominadas plazas fantasma. ¿Esto ya está verificado? Por supuesto, Andri, es así. El comisionado Iván Velázquez dio a conocer que se iniciará una investigación en el organismo legislativo, ya que se tienen indicios suficientes de que se crearon varias plazas fantasma, principalmente en administraciones anteriores. Hay que recordar que en la actualidad se encuentran enfrentando juicio dos empleados, ex empleados de quien fuera presidente del organismo legislativo, Pedro Moadi, y han declarado de que se les solicitó por parte de la presidencia el traslado de determinada cantidad de dinero hacia cuentas de Pedro Moadi. Esto es parte de la investigación que ya ha realizado la Comisión Internacional y por supuesto también el Ministerio Público. Según las declaraciones del comisionado Iván Velázquez, son alrededor de 15 exdiputados quienes podrían tener algún tipo de vinculación con la creación de plazas fantasma durante su gestión en el Congreso de la República. Muchas gracias, Alexis, por esta información desde nuestra sala de redacción. Momento de la pausa comercial y pronto seguimos con más noticias. Quédese con Telediario. Se está conmemorando el jubileo extraordinario dedicado a la misericordia, Vanessa. Y con este motivo, la Rectoría de Santa Catalina organiza un congreso para la primera semana de febrero. Esta actividad tendremos un momento de adoración eucarística, momento de preguntas, pero se van a exponer temas de un subsidio que han hecho en el Vaticano. El Consejo Pontificio para la Evangelización ha hecho una serie de temas, la semana no va a alcanzar, pero vamos a exponer algún extracto de estos temas para enriquecer a todos los creyentes católicos y todo hombre de buena voluntad que quiera conocer más de la misericordia, tomando la Biblia, tomando la experiencia de la Iglesia, los sacramentos, las obras de la misericordia, que entendemos en la Biblia, por ejemplo, del Hijo Pródigo, que es por excelencia la misericordia de Dios para su Hijo. Es decir, hay mucho contenido que esperamos enriquezca nuestra vida de fe y nos ayude a vivir el año de la misericordia. Por eso se hace casi al inicio del año y, repito, es aquí en la Rectoría de Santa Catalina, Quinta Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1. Así nos despedimos aquí en Telediario. Hasta mañana, buenas noches.